otra vez porque yo vengo hablando bajo y ustedes oyendo poco, entonces qué bendición, pero bueno, no es la idea. Buenos días de nuevo. ¿Alguien vino con sueño? No, bueno, yo sí, ya no les platico. Andaba enviando una información a las 4 y tantos de la mañana y bueno, había cosas pendientes por hacer, pero gracias a Dios porque estamos en su casa. La otra pregunta sería, ¿quién pecó en esta semana? Puros santos, Dios mío, ¿de qué les voy a hablar entonces? ¿Verdad? Sabemos que mientras estemos en este mundo siempre habrá alguna cosa, algún detalle. Nos pasó algo, veníamos de recoger a algunos de los jóvenes de CONAGEVA, que fue un congreso juvenil nacional, si nos ayudan con el micrófono. Y en ese congreso, pues bueno, se reunieron más de 1,000 jóvenes para estar ahí en una de las iglesias bautistas del movimiento nacional. Y ahí estuvieron y ya venían de regreso y venían en calidad de insectos fumigados. Mis 3 jóvenes ya nada más subieron al carro y colgaron su piquito, hermanos. Ahí andaban ahí. Y bueno, el tema es que ya veníamos, mi esposa y yo no habíamos comido y dijimos, bueno, hay que comprar algo en el camino. Veníamos ahí pues bien tranquilos y dice mi esposa, bueno, pues esto o el otro. Y ese otro que decía ella que compráramos estaba prácticamente a un lado. Y había un carro, había yo espejeado y no traía yo carro. De este lado estaba lloviendo, pero pues no sabía que no había un carro así. Y hago mi movimiento así y pego con una moto, hermano. Y ahí va a botar el motociclista con todo y moto. Y bueno, en ocasiones pasadas a veces es el tema de ¿qué le pasó a mi vehículo? Y a veces el hombre es así, ¿verdad? ¿Qué le pasó al carro? Bueno, porque se dio el golpe fuerte. El tema es que fue de esas ocasiones en que bueno, ya no era porque yo vi que el golpe fue fuerte, entonces asomarse, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? A ver, estírate, ¿estás bien? No, pues que sí. Ya el tema y en resumen, cada quien con su golpe, ¿verdad? A su moto no le pasó nada, afortunadamente, gracias a Dios. A su persona, hasta lo que se vio, no le pasó tampoco nada, pero me hizo pensar en algo importante en lo personal. ¿Cómo podemos pasar de un tiempo, de un momento a otro, a circunstancias completamente diferentes? Juanito, ¿sabes de lo que hablo, verdad? Estamos tranquilos, tal pareciera que no hay problema, y de repente, en un momento, ya hay problema, hermano. O la otra parte, estamos en una situación bien complicada, bien difícil, y no vemos que haya salida, y de repente está la salida. Y esto sucede porque somos buenazos. ¿Cómo la ve? Esto sucede porque Dios es misericordioso. Dios está con sus hijos y Dios decide ayudarnos, y esto es no porque nos deba algo. Nosotros es a la inversa, le debemos todo y Él nos ayuda en todas las dificultades. Y yo bendigo al Señor por eso. Si yo le preguntara quién tuvo dificultades hoy, bueno, yo podría levantar la mano, ¿verdad? ¿Quién tuvo bendiciones en esta semana también? También podría levantar la mano. ¿A quién regañó la esposa? También yo podría levantar la mano. Amén, ¿verdad? Ya no digo más porque bueno, eso puede ser usado en contra de uno sin quererlo, ¿verdad? Y bueno, quiero avanzar para que nos dé tiempo, hermanos, aprovechar ese tiempo, porque dice la palabra, ¿por qué? Porque los días que son malos, híjole. Bueno, hay un tema, no sé si ya aparece ahí, ¿lo alcanza usted a ver, hermano? Un favor, si no lo alcanza a ver, échele la culpa al pastor, pero también hágase para adelante, porque no todo está en mi cancha. ¿Cómo dice el título? Orgullo, responsabilidad, ¿qué? Y triunfo divino. Fíjese, orgullo, responsabilidad y triunfo divino. Usted y yo sabemos lo que es el orgullo. Usted y yo sabemos lo que es la responsabilidad. Y hay cosas, muchas grandes cosas que no entendemos del tema del triunfo divino. Lo que sí quiero dejar en su cabeza y en su corazón es que son sucesos, y vamos a estar ahí nosotros paseando en uno de los libros chicos de la Biblia. No es el más pequeño, los más pequeños ahí están en los evangelios de Juan, pero hablemos de uno de los libros, porque ahí sí es libro, no es carta, no es evangelio, es un libro, y estamos en Abdías. Le voy a pedir un favor, vamos a Abdías, vamos a estar ahí en Abdías. Y curiosamente el libro de Abdías es llamado uno de
de los libros en la Biblia de los cuales se tiene menos información de la persona usada por Dios para escribir ese libro, comparativamente con otros. Si tú te vas a buscar en Daniel, te vas a buscar en Moisés, el Éxodo, Génesis, vas a encontrar bastante referente a la persona que Dios usó para eso, ese legado de carácter bíblico. Pero en el caso de Abdías es diferente. Y cuando vemos nosotros el libro de Abdías, nos vamos a encontrar con 3 características. Número 1, nos vamos a encontrar con el orgullo de las naciones. Y hay una nación en particular que vamos a abordar, que cuando tú ves el panorama en general te das cuenta de algo, cómo el Señor es sabio y cómo el Señor hace las cosas de tal manera que cree, al Señor no se le olvida. ¿Cómo dije yo? Así como cuando dejaste algo tirado y tiene rato y tal pareciera que no sabe nadie, ¿qué pasó? ¿A la mujer se le olvida o no? No, pastor, quién sabe, yo todo lo tengo alzadito. ¿Sí, hermanos varones? ¿Sí? ¿Será? Al Señor no se le olvida. Y el orgullo del que estamos hablando en Abdías, y acuérdese de esto, solamente es un capítulo. Cuando hablemos de Abdías, no vamos a mencionar capítulo 1 o capítulo 2, nos vamos a ir directamente a versículos. Abdías nos habla del orgullo de las naciones, pero sobre todo nos va a hablar de una nación de Edom. Nos habla de la responsabilidad, y está ahí en el título, y es la responsabilidad que el hombre tiene. Es una responsabilidad de carácter moral. Esa sería la segunda. Y la tercera cosa que vamos a ver aquí es el triunfo. Dice aquí triunfo divino, es el triunfo del reino de Dios. Todo eso en pocos versículos, así es, en esos pocos versículos. Si usted va conmigo a Abdías y vamos directamente a Abdías 3, es Abdías versículo 3 directamente, no se mencionan capítulos. ¿Lo tiene ahí, Abdías 3? ¿Lo puede leer juntamente conmigo? ¿Listo? ¿Cómo dice? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esta pregunta, ¿quién me derribará a tierra? Tú y yo la vamos a encontrar en la Biblia, no tan literal, pero nos habla de soberbia, nos habla de que yo sí puedo y Dios no puede. Yo sí puedo y las naciones contrarias no pueden. Es un tema muy, muy característico que en la Biblia vamos a encontrar, si no literal en todos de esa manera escrito, pero nos hablan de algo importante. Cuando el hombre quiere hacer las cosas por encima de Dios, quiere hacerlas a su manera. ¿Usted ha hecho la manera o ha hecho cosas a su manera y no a la manera de Dios? ¿Cómo lo ve? Muchas veces. No lo anunciamos, lo voy a hacer, pero terminamos más de una ocasión haciéndolo. Y eso pues no debiese de ser. En el libro de Abdías, este libro guarda advertencias solemnes e intensas, y que, hermano, nosotros las vamos a encontrar reafirmadas en la Biblia. Fíjese, con esos 21 versículos de los que hablamos, este profeta llamado Abdías, su nombre significa siervo de Jehová, como dije, siervo de Jehová. Ese es el significado de Abdías. Tiene otro significado y dice es adorador de Jehová. Cuando los fusionamos sería siervo adorador de Jehová. Ese es el significado del nombre de Abdías. Y nos confronta este mensaje que trasciende y todavía nos alcanza a este siglo en el cual estamos ya, ¿en qué estamos? ¿2026? Y nos alcanza todavía, nos habla de esa soberbia humana, nos habla de esa indiferencia ante el sufrimiento ajeno y nos habla de algo importante referente a la justicia de Dios. Y ese comentario es el siguiente: la justicia de Dios es ineludible. ¿Qué es eso de ineludible? No hay manera de evitarlo. La justicia de Dios no hay manera de evitarla. Usted ha leído que vamos a comparecer delante de Dios, y comparecer es ser presentado. No es un tema de te cito y si quieres vas, y si no, pues ahí lo dejamos para luego. No, es un asunto ineludible en cuanto a la aplicación de la justicia. Primero, nuestro Dios es un Dios, es el Dios, el único Dios, que nos da esa salvación, nos ofrece vida eterna, hace su función y llegará un momento que será juez para todos los hombres. Fíjese que Abdías tiene un contexto que a mí me llama la atención, un contexto en lo histórico, en esos tiempos en los que nosotros sabemos, hace tanto tiempo que fue escrito este libro, y cuando usted y yo leemos estos versículos, tal pareciera que Abdías inicia con una situación indignada en su corazón.
Y eso aparece, usted ya con tiempecito lo lee con calma. Ahorita vamos a ver algunas cosas y vamos a comprender que cuando leemos Abdías, hermanos, inevitablemente nos tenemos que remontar al Génesis, ¿verdad? Y tenemos que ver algunas cosas importantes ahí. ¿Se acuerda de dos personajes en la Biblia llamados Jacob y Esaú? ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Eran carnales, eran hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? Ay, se estaban dando el entre desde el vientre de su madre, ¿verdad? Y uno, lo voy a contextualizar, y uno greñudo y otro lampiño, ¿verdad? Yo a veces hago broma con algunos jóvenes y yo los veo aquí de sus brazos así, bien llenos. Y luego les enseño mis brazos y les digo, para que veas que la justicia a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque yo considero ser lampiño, ¿verdad? Y hay algunos, parece que tienen la selva en el brazo, ¿verdad? En el caso de Esaú y Jacob era así. ¿Quién era el lampiño? ¿Se acuerdan? Jacob. ¿Y Esaú quién era? El velludo. Velludo no tiene que ver con bello, de pastor bello, no, velludo. Entonces, dos personajes, dos pequeños, antes de nacer, ya estaban ahí en pleno pleito. Vaya conmigo a Génesis 25, 23. Necesito pedirle que alguien que lo tenga a la mano, con voz fuerte, lo lea, por favor. Génesis 25, 23. ¿Quién dice yo? Pero también rápido, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? A ver, Anita. Dice así: y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Y el uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Gracias. ¿De qué nos habla ahí? ¿De puro abacho becho? ¿Nos habla de todo bien? No. Cuando nosotros vemos estas criaturas y cuando nosotros vemos en esa infancia y esa juventud y el tema de que se acuerda quién nació primero, ¿sí? ¿Sí se acuerda? Esaú nació primero, después Jacob. ¿Quién era el primogénito entonces? Esaú. ¿A quién le tocaba la gran mayoría del patrimonio? A Esaú le tocaba. Y sin embargo, usted y yo hemos leído qué pasó con Jacob y Esaú. Eran gemelos, tenían, fíjese, hermano, no nada más era un tema de que eran físicamente diferentes, tuvieron rumbos, escúcheme esto, rumbos espirituales diferentes. Y eso, hermano, no era nada más un tema espiritual, eran opuestos espiritualmente, eran opuestos físicamente y eran opuestos en el tema de carácter, el futuro mismo, hablando como naciones. Ambos representaron a naciones. Pero una, hermano, una no estuvo en armonía jamás con la otra. ¿Y qué cree? Una de ellas subsiste hasta nuestros días, la otra fue exterminada. A ese grado estamos hablando. Y cuando hablamos de Esaú es inevitable hablar de Edom. Y ahorita le voy a dar unos antecedentes sobre esto. Hubo en el tema de Jacob representando a Israel. ¿Se acuerda que Jacob llegó un momento que dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel? ¿Sí? Y en el caso de Esaú, ahorita vamos a ver algunas cosas. Esaú despreció su primogenitura. ¿Por qué la cambió? ¿Qué tal sabrían esas lentejas, hermanos? ¿Qué características, se acuerda, tenía Jacob a diferencia de Esaú? ¿A qué se dedicaba Jacob? A la casa, estaba en el hogar. ¿Quién le enseñó a cocinar? Pues ha de haber sido su mamá, ¿verdad? ¿Cree que su mamá habrá cocinado bien? Sí, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué se dedicaba Esaú? A la caza. Era cazador. Imagínense un cazador. Cuando leo esto, me acuerdo inevitablemente de mi hermano. Mi hermano le encantaba la cacería. No cazaba nada, pero le encantaba la cacería, hermanos. Pero algo que pasaba con ellos, llegaban cansados, desvelados, espinados y más de una ocasión sin presa alguna. Y dice la Biblia que Esaú se fue a cazar y llegó con hambre. Ahora sí que pues llegó con hambre y ya había que satisfacerla. ¿Y qué hizo Jacob? Ya tenía por ahí, ¿verdad? Las lentejas del valle listas.
Y cuando hablamos de Edom, cuando hablamos de Esaú, hablamos de un color rojizo. Escuche lo que dice Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario, escuche cómo está literal, así lo dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hubo una actividad de carácter mercantil ahí, ¿cómo la ve? O sea, ¿jugó Jacob con la venta de la primogenitura? Ahí le voy, porque no se entendió. ¿Jugó Jacob con la venta de la primogenitura? La respuesta es no. ¿Esaú jugó con la venta de la primogenitura? La respuesta es sí. Él no dimensionó de lo que se trataba, porque quiso satisfacer esa hambre en ese momento y no entendió de lo que se trataba. Y luego fue cobrada esa primogenitura. Y hubo una continuidad no deseable en la cual él fue engañado, y eso usted y yo lo sabemos. Edom significa entonces rojo. ¿De qué color eran las lentejas? Rojas. Bueno, y ya a mí se me antoja con un plátano, pero ese es otro tema, hermano. Bueno, en memoria de ese guiso de Esaú, que vendió una herencia, vendió su herencia en un tema de carácter incluso espiritual. Sus descendientes más adelante de Esaú, dice que ellos se colocaron, se establecieron en un lugar en el cual era una parte montañosa, en ese lugar geográficamente hablando, y ellos se colocaron, está el Mar Muerto aquí, y ellos se colocaron en la parte de acá abajo, al sur del Mar Muerto, con una característica: era un lugar y una zona de peñas, de montaña. ¿Y de qué cree? ¿De qué era el color de esas rocas de por allá? Rojas. Y alguien dijera coincidencia, dijera un político, política o ficción. No, todo tiene que ver con eso, hermano. Fíjese, Edom significa rojo, y en memoria de ese guiso, bueno, pasaron muchas cosas. Y fíjese algo importante: al paso de los años, ya murió Esaú. Su descendencia fortificó, vivió, creció, se reprodujeron esas generaciones en ese lugar y en esa zona. Y un tema en el carácter de Edom, en esa ciudad de Edom, no se llamó la ciudad Esaú, se llamó Edom, que significa rojo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, el tema es fíjese, estamos hablando de Edom, y que después ya al paso de los años se le llamó Petra. Es más conocido como Petra el asunto, ¿verdad? ¿Usted ha oído de ese lugar? ¿Cuándo iremos allá? Bueno, no digo que jamás. Ahora que alguien nos invite, vamos. Yo me ofrezco en sacrificio y vamos. Usted paga y yo voy con usted, ¿verdad? Y iríamos a Edom. Un lugar interesante, hermano. Lo que menos tiene esa zona es que haya vegetación, así algo bonito en ese lugar. No, eran partes altas. Pero el lugar de residencia de los de Edom era también un área muy estratégica para el tema de defenderse. Se sentían ellos infranqueables en el tema de su protección. Sentían que no había quien pudiera pues hacerles algún problema con esto, y literalmente eran desfiladeros, eran lugares para ellos seguros, y ellos en la parte de arriba, pues cuanto más, para que me explique yo, eran fortificaciones naturales, y ellos fincando arriba, y eso lo usaron ellos de manera estratégica. Fíjense, era una fortaleza natural, y también ellos se sentían no vulnerables militar y económicamente. Y la otra cosa también, ellos les tocó controlar rutas. A los edomitas les tocó controlar el tema mercantil, el tema del paso. Ya hagan de cuenta, caminos y puentes federales, ¿verdad? Y las casetas de cobro, hagan de cuenta, ellos cobraban, ellos hacían, cambiaban, pues, había el tema de trueque, no era un tema de monedas, y ellos estaban en esa injerencia, en ese asunto. Fíjese, entonces, ¿por qué hablar de la nación de Edom en la Biblia? ¿Y por qué se le condena tan radicalmente? ¿Y por qué Dios decidió, escúcheme esto, por qué Dios decidió darle fin a la nación de Edom? ¿Se acuerda usted lo que dice el Señor? A Jacob, ¿qué? Amé. ¿Y a Esaú qué? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Pues ya lo leímos como no sé cuántas. A Jacob amé, a Esaú odié. Y uno dijera, ¿por qué, Señor, hiciste esto? ¿Qué te hizo el pobre de Esaú? ¿No lo quisiste por velludo? No. ¿No lo quisiste porque mataba animalitos? No. ¿Por qué dice la Biblia que a Jacob amé, a Esaú odié?
Usted sabe de lo que es la presciencia de Dios, es decir, Dios sabe las cosas de todo, antes de todo, y sabe exactamente qué va a pasar. Dentro de esa presciencia, que es el conocimiento previo de todas las cosas de Dios, Dios sabía cuál iba a ser la situación con Edom, una nación que usted cuando va a ver y veamos algunos detalles de ellas, usted va a entender por qué es el tema, y dice: a Jacob amé, a Esaú odié, así de plano, lo maneja así. Y usted va a entender que no fue un tema en el cual, divinamente hablando, el Señor dijo: me llama mucho la atención, lo asimilo mucho esto con la predestinación que los bautistas reformados mencionan, que es una doctrina equivocada en el tema, en el cual Dios decide quiénes se salvan y quiénes no. Dios decide quiénes van al cielo y Dios decide quiénes van a ser pasto para el fuego, pasto que no se consume, por cierto. Y es algo, hermano, importante que usted y yo veamos estas cosas, porque es que usted se va a dar cuenta, hermanos, que el tema de Edom, el tema de donde viene esa nación en el cual tuvo que ver ahí Esaú, es algo que Dios ya sabía que iba a haber traición hasta su propio hermano, y esto en las generaciones que le sucedían. ¿Sabe qué? Al grado tal de que cuando Babilonia llevaba, fíjese, haga de cuenta, llega Babilonia, y el tema es que el pueblo de Israel empieza a correr. ¿Sabe qué hacían los edomitas? Los edomitas los alcanzaban, los interceptaban. ¿Sabe qué hacían? Estos ingratos iban y se los llevaban a los babilonios, porque el problema era con los de Israel, no era con los edomitas. Y ellos eran, y los edomitas sabían que Israel eran sus hermanos, y su decisión era traicionar a sus hermanos, agarrarlos a medio camino, a media huida, y llevarlos y entregarlos presos. ¿Cómo se le llama eso? Un montón de cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Bueno, déjenme apuro porque yo me tardo. Bueno, quiero llevarle a un punto aquí. Dice la soberbia humana. ¿Va conmigo? ¿Qué es la soberbia? Yo las puedo. ¿Por qué puedo? Eso es soberbia. Soberbia es pensar que uno es autónomo y que no necesita uno de nadie, y muchas veces incluso de Dios. Abdías, del 1 al 9, fíjese, dice el versículo 1, visión de Abdías, ahí vaya conmigo. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Este mensaje de Abdías proviene de una visión, hermano. ¿Sí? Este es un mensaje que quedó plasmado, pero proviene de una visión dada a este profeta. Y Dios envió ese mensajero entre las naciones, y el tema es ejecutar un juicio. Esto enseña a nosotros, hermanos, que el comandante supremo, nuestro Señor, tiene bien definida el tema de la historia, y aún en las naciones paganas, fíjese, Dios se valía de las mismas naciones paganas para suplir y cumplir con sus propósitos. Y luego dice el versículo 2, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, y que dice ahí, estás abatido, ¿qué? En gran manera. Luego que dice el 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras, ¿qué? En las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Dónde es eso? Edom, ¿sí? ¿Qué dices en tu corazón? ¿Qué? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué? De allí te derribaré, dice Jehová. Ahí le voy. Está el tema de la soberbia y está el tema divino de respuesta a la soberbia. Y tal pareciera que eso nosotros lo viéramos, si está escrito, y eso está muy lejos. Pero si le dijera que eso pasa todos los días. El hombre con sus accionar dice, yo puedo. Con su manera de hacer las cosas dice, Dios para luego. Y eso se llama soberbia. ¿Qué hace el Señor ahí? Donde te subas, hijo. Donde te subas, y en algunos casos no es hijo. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí, no dice te voy a bajar suavecito, dice de ahí te derribaré. ¿Qué es derribar, hermano? Te tiran con todo, dice Jehová. Y cuando habla dice Jehová, ¿qué está diciendo? Se cumple porque se cumple, ¿sí o no? Abdías, fíjese, Abdías identifica estas cosas y ve un problema.
es la raíz del problema de esa nación llamada Edom, de descendencia de Esaú. Fíjese, ve orgullo del corazón. Y esto es una cadenita desgraciadamente inevitable. Dice, el problema de Edom, el orgullo de su corazón. Y cuando hay orgullo, ¿qué le sigue? El orgullo produce ¿qué? Autoengaño. Y cuando el autoengaño llega un momento en que nubla, ¿qué es el autoengaño? Yo solito no necesito a nadie más. Y estoy ofuscado en el entendimiento, en el pensamiento, percibiendo algo que no es. El autoengaño nubla el buen juicio. Primero fue el orgullo, y después fue el autoengaño, y después el buen juicio es nublado. Y Edom creía en esos tiempos que sus fortalezas naturales, esas rocas de ahí, de esos lugares llamados Selá, en ese tiempo le hacían un lugar que no era posible derribar o infranqueable, como le quiera llamar, y eso era una equivocación. ¿Se acuerda usted de la Torre de Babel? ¿Se acuerda usted de Lucifer? ¿Qué quiere decir Lucifer? Ángel de luz, ángel de luz, luz bella. ¿Cómo sería Lucifer, hermano? En el cielo. Va a decir usted, guapo como yo. Bueno, siento decirle que era todavía mucho más. Cuando se dice ángel de luz, usted ha escuchado esto. Algunos dicen que se encargaba, unos dicen de la adoración, otros dicen que se encargaba de la adoración y fue un ángel muy bello, y que en el tema teológico se encargaba de cubrir el trono de Dios con sus alas. Pues no estuvimos ahí. Algunos lo piensan de esa manera, pero era un ángel privilegiado y él se ensoberbeció, se enorgulleció. Y algunos se ponen ahí en temas que luego no hay respuesta de dónde salió el mal allá, bla, bla, etcétera. El tema es que cuando hablamos nosotros de esa nación llamada Edom, en la cual ellos literalmente decían, ¿quién va a derribarme? Eso se parece mucho a lo que pasó con la Torre de Babel en Génesis 11. Usted si quiere anotarlo, leerlo. Génesis 11, ¿qué querían hacer aquellos? Y sería tema para tardarnos un tanto. ¿Por qué el tema de detenerlos el Señor? Todos hablando una sola lengua, ¿por qué detenerlos? ¿Para qué querían llegar hasta lo más arriba? ¿Para que no les costara trabajo platicar con Dios porque eran grandes amigos? No. Querían, fíjese, adentro del corazón de estas personas, y no eran 10, hermano, no eran 100, se dice que eran miles. No todos estaban en la construcción, algunos preparaban materiales, algunos estaban con el diseño, etcétera. A veces pensamos que todo estaba ahí ceñido a una construcción, había mucha gente ahí, todos querían estar en una posición adentro en su corazón de ponerse al nivel de Dios. ¿Y eso se puede o no? No se puede. ¿Qué pasó con Lucifer? Quería ponerse al tú por tú con Dios y pensar que iba a ser de esa manera. Y la respuesta lógica y soberana de Dios para lo que ellos en la Torre de Babel, para Lucifer y para los mismos de Edom, ¿cuál fue? El Señor les derribó. Dice el versículo 5, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron, vamos al 6 y al 7, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, que dice, sus tesoros escondidos, ¿qué dice? Fueron buscados, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Eso se llama traición. En resumen, fíjese, Abdías este profeta está utilizando una comparación, una ilustración aquí importante. Un ladrón común que va a decir, no, es que ahora los ladrones cuando entran en una casa hagan de cuenta que llevan menaje. ¿Qué es el menaje? Es todas las cosas que hay que cargar. Pero un ladrón tiene una característica, eso dicen, ¿verdad? ¿Qué hace un ladrón? Entra tranquilamente y pues déjame tarde lo que quiera. ¿Qué hace? Tiene que hacerlo rápido, ¿sí o no? ¿Y qué hace un ladrón? Entra a un lugar que no es suyo, se apropia de lo que no es suyo, obviamente, y tiene que salir rápido. Se lleva lo que necesita, se lleva lo que decide, ¿y qué? Deja lo demás.
no está en su capacidad llevarse todo. Y habla aquí también en la Reina Valera 60 de un vendimiador. Un vendimiador aquí es aquel que cosecha uvas. ¿Hasta ahí va conmigo? Un vendimiador cosecha uvas y dice, y deja rebuscos, dice, deja unas cuantas uvas, deja algunas en el campo, no se las lleva todas. Y sin embargo, cuando nosotros leemos todo esto, hermano, nos vamos a dar cuenta de algo importante. El juicio sobre Edom iba a ser de carácter absoluto. ¿Hasta ahí va conmigo? Iba a ser absoluto. Sus propios aliados estratégicos en los cuales él estaba confiado, en ese tiempo, ¿sabe quiénes eran? Eran los árabes. Eran los mismos babilonios. ¿Se acuerda que le dije hace rato qué hacían? Le entregaban a sus mismos hermanos, a los babilonios. Ellos les voltearon bandera, los traicionaron y les despojaron. Y literal, hermano, en la historia les despojaron por completo. Eso le pasó a Edom. Y dice el 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, es la ciudad célebre de ese Antiguo Testamento, y ahí en Edom era pensadores, era un área de pensadores y de filósofos, esa parte. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl, que dice, por el estrago. Y fíjese cómo se va acumulando toda una gama de cosas en las cuales, ¿quién paga el plato aquí? Al final de cuentas, Edom. Y vamos a ver más adelante. Y fíjese, va en Job 2:11. ¿Quién me ayuda leyendo Job 2:11, por favor? Job 2:11. Regrésese si es tan amable. ¿Alguien me ayuda? Fuerte, fuerte. Sí, gracias de los amigos de Job que iban para consolarle y condolerse, que a la mera hora le cargaron ahí sobre él, sin entender de lo que se trataba. Ese tal Elifaz, amigo de Job, comillas le pongo amigo, era ciudadano de Temás, ese lugar de los pensadores y filósofos. De ahí venía él. En esos tiempos, obviamente no se menciona el tema de que históricamente coincidiera, pero el tema es que era ciudadano de ese lugar. Fíjese, vuelvo al punto, Dios anuncia la destrucción de esos dos pilares en Edom. Uno de ellos era su sabiduría y la otra era su fuerza militar. La pregunta sería, ¿Edom era fuerte o no? ¿Cómo la ve? ¿Era fuerte? Era una nación fuerte, hermanos. A veces subestimamos, pensamos, hablar de Edom, hablar de esa nación, y luego en el cerro, y luego entre piedras, pues poca gente. No, era una nación fuerte, hermanos. Era una nación de esas características y no hubo manera de evitar, sin embargo, y a pesar de eso, que le llegara el juicio de Dios. Y la inteligencia de ellos resultaba insuficiente para salvarles, ¿sí? Y ayudarles en lo que era la decisión del Señor. Vamos a un punto 2 bien rápido. ¿Qué dice ahí? Si me ayudan ahí. ¿Qué dice? La indiferencia ante el sufrimiento humano. Esa situación de esa indiferencia ante el sufrimiento fue algo que decidió Edom hacer. Dice el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Cuando usted y yo vemos a partir del versículo 10, usted se va a dar cuenta que el profeta detalla razones de carácter moral por las cuales Dios juzga a Edom. El pecado, hay algo importante, hermano, cuando hablamos del tema del pecado no es algo abstracto, es decir, no es algo así como que no reluzca, que no se evidencie. El pecado es algo que tiene, lo maneja un comentarista de esta manera, el pecado tiene rostro, el pecado tiene su momento, el pecado tiene su acción. Le voy a decir de otra manera, el pecado se fragua. ¿Sabe qué es fraguar? Cuando echamos la loza acá arriba y que ya estuvo al punto, ya su resistencia fraguó. Es decir, el pecado lleva su punto, lleva su inicio, lleva su desenlace, lleva su culminación. Y todo eso, hermano, estaba presente en el entendimiento divino de Dios. Por eso no había manera de decir a Esaú amé, hermano.
porque Dios sabía la decisión que Esaú iba a tomar, la decisión que su gente iba a tomar. ¿Ha oído usted, del tema de cuando dicen, hay alguien que tiene la sangre pesada? ¿Ha oído eso? Que tiene la sangre ligera. ¿Ha oído alguien que dice, bueno, esa persona hizo algo malo, pero resulta ser que se indagó y es hijo de un asesino, es hijo de una persona mala, pero resulta ser que ese hijo fue separado del padre hace mucho tiempo, no le tocó ni siquiera el tema de recibir ese ejemplo visualmente, pero hubo algo por ahí, y algunos se meten en temas de genética, lo que usted quiera, pero esa descendencia decidió cometer sus propias faltas. ¿Ha oído usted de eso? No es una regla, pero en muchos casos pasa de esa manera, y eso pasó con la descendencia de Esaú, y alcanzó esa maldad a esa descendencia, y nosotros vemos entonces que hubo pecado, un abstracto en el cual hubo una evidencia de él, hubo un momento y hubo una acción. Y hay algo que aquí llama la atención en el tema de Abdías, y lo marca de manera específica. En la descendencia de los de Edom hacia los de Israel hubo violencia contra su hermano. ¿Cómo dije yo? Hubo violencia contra su hermano. ¿De chamaco le pegaste a tu hermano? Les digo puros santos, hermano. Gloria a Dios. Mi hermana Betty sí le pegó a su hermano. Ahora me explico. No es cierto. Sí, hubo violencia, y violencia es algo en lo que quien ejerce la violencia no te hace, ay, como te quiero, no, pretende, hace, ejecuta daño. Y Edom decidió por todos los medios posibles, a través de la historia, él procuraba hacer daño a su hermano Israel. En cada oportunidad en la historia que tenía, procuraba hacerle daño. ¿Has visto a alguien así? Vengativo, no precisamente tu hermano. Te ha tocado alguien que tú conoces, que te conoce, tú no le hiciste nada, pero la trae contra ti. No le hiciste nada, que te acuerdas, no le hiciste nada, pero le caes mal, le caes gordo, como digo yo. Si yo le caigo gordo a alguien, yo lo entiendo. Pero hermanos, hay gente así, no le hiciste nada. Que tú te acuerdas, no le hiciste nada, pero hay algo en su corazón que no le deja estar en paz cada que te ve. Y tú dices, ¿what? ¿Qué hice? No, pues nada. Y hay gente así. En el caso de Edom, como nación, tenía una pugna. ¿Sabe cuál era esa pugna? En lo posible, desaparecer a Israel, su hermano. ¿Y qué pasa en estos tiempos? ¿Quién desapareció? Edom. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Israel todavía está o no? Bueno, ya luego sería cosa de otro tema. Que dice, vamos ahí. Algo importante, hermanos, el tema de la indiferencia y el tema, no es lo mismo indiferencia que crueldad. ¿Está conmigo? ¿Qué es la indiferencia? Pues ni te hago caso, ni existes. ¿Qué es la crueldad? Sí existes, pero duro contigo. En el caso de Edom, hubo tiempos que cuando no había de otra, generaba indiferencia. Ni existe, ni le hago caso, ni le ayudo. Pero en otros era crueldad hacia sus hermanos. Y esa crueldad, su desenlace eran faltas extremas, graves hacia sus hermanos. Y el 11 dice, el día que estando tú delante, versículo 11, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Otra característica aquí de Edom, ¿qué cree? El pecado progresa. ¿Has visto el tema de un alcohólico? ¿Con qué empezó el alcohólico? Con poquito. ¿Con qué empezó el drogadicto? ¿Con qué empezó el adúltero? Con poquito. ¿Y se queda con ese poquito? El pecado es progresivo. Edom progresó en su odio. Edom progresó en el daño a hacer Israel, y era algo inevitable. Y ese texto y esos versículos que nosotros vemos en la Biblia repetidamente, fíjese, usted se va a encontrar algo en estos versículos, estas dos palabras, no debiste. ¿Cómo dije? No debiste. Y es una progresión, fíjese, de pecado en el cual va acumulando, oye, no debiste hacer esto y no debiste hacer lo otro.
Y si usted se fija en ese versículo 11, estando tú al frente, es decir, tú también eras como uno de ellos. Y en lugar de hacer justicia, había neutralidad. ¿Qué cree? La neutralidad que no defiende la verdad se llama pecado. ¿Cómo dije yo? La neutralidad que no defiende la verdad se llama pecado. A veces decimos, no, pues yo aquí tranquilo, hay que se arreglen. No, pues es que yo no soy gente que protesta. No, pero hay que defender la verdad, hermanos. Siempre, de manera no unilateral, no nada más para un lado, lo que es la verdad. Y que cree, más de una ocasión la verdad va a comprometer muchas cosas, incluyendo la comodidad que yo pueda tener. Pero siempre hay que tenerlo eso presente. Fíjese, el versículo 12, pero pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Quién es su hermano? Israel, ¿sí? Otra vez que dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. ¿Qué dice adelante? Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Fue un tema que progresivo, ¿sí o no? Porque el pecado progresa. ¿Ahí va conmigo? ¿Sí, hermano? ¿Hasta ahí? ¿Va conmigo? Bueno, fíjese, hay gente que se goza en la desgracia ajena. ¿Sí se ha fijado en eso? Cuando no es envidia, porque es un tema de algo que tienen y yo no tengo y genera envidia. Cuando hay gente que le pasa algo, pero sabemos, fíjese hermano, sabemos que esa persona no estaba buscando al Señor, era rebelde o hacía algo que no tenía que hacer hacia nosotros incluso, y le pasa algo, fíjese, ¿qué hacemos? ¿O qué se ha hecho? Se lo buscó, se lo ganó, justicia divina, y no tuve yo que ver en eso. Amén. Me acordó del fariseo, ¿verdad? ¿Se acuerda del fariseo? Yo sí estoy bien, este está mal, yo sí cumplo financieramente, yo hago mis oraciones, cumplo con todo. Y a veces el cristiano hace eso sin darse cuenta. Esperemos que no sea una costumbre, ¿sí? Edom codició, Edom saqueó a su propio hermano. Híjole, pues es un tema para rato. 14, versículo 14. Tampoco debiste. Lo anterior decía, no debiste, no debiste. Y luego dice el 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. ¿Qué dice? Para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Algunos los mataban, algunos los atajaban y los entregaban. Y no era un tema de decir estos y estos no, era un tema circunstancial, es decir, conforme se iban dando las cosas y los iban dañando al final de cuentas. Y hubo entonces a su hermano Israel, Edom le traicionó. Y era una traición y una crueldad llamada extrema en la Biblia, es de lo extremo. Se escondió entonces Edom en los lugares montañosos, allá cazaba, ¿dónde cree que huía Israel? ¿A dónde huía Israel? De sus captores, de los babilonios. ¿A dónde se iba? A las montañas, hermano. Se iba allá a esconder, apelando a sus hermanos. Ok, si no nos llevamos, pero bueno, allá, y de ahí eran bajados. Esta acción y otras muchas sellaron el juicio de carácter espiritual y moral para la nación llamada Edom. ¿Hasta ahí? ¿Va conmigo? Y quiero resumirlo esto en la siguiente, hermanos, si me hacen favor. Hay una escalada de pecado. ¿Qué cree? El pecado avanza, el pecado escala. Cuidado, si no nos ponemos a cuentas con el Señor y se tiene algo escondido y decimos, pues ay, ¿qué crees? Eso va a escalar. No se va a quedar así, no se va a quedar así, va a avanzar, pero va a avanzar en contra de la voluntad de Dios. ¿Ha oído los pecados ocultos? ¿Ha oído este término? ¿Aquí en aposento alto hay pecados ocultos? Voy a repetir la pregunta. ¿Aquí en aposento alto hay pecados ocultos? Sí, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Como seres humanos, dejar de ocultar. A veces a mí me ha preguntado, no ha sido una, más de una ocasión, pues es que yo hice esto, pastor, tuve este pecado.
tuve adulterio. Ya decidí no hacerlo. ¿Le digo a mi mujer o no? Lo hice una vez, lo hice varias veces, ya no lo estoy haciendo, ya el Señor me perdonó. ¿Le digo a mi mujer o no? Yo veo cabezas que dicen que sí, otras cabezas que dicen que no, otras cabezas como diciendo, ¿a qué horas acaba el pastor? ¿Qué hay que hacer, hermano? Hablando de la verdad, hablando de integridad, hablando de santidad, ¿qué hay que hacer? Decir la verdad y apechar lo que haya que apechar. ¿Por qué razón? Porque a santidad nos llama el Señor. Si alguien tiene algo que hacer, pues ni hablar, es lo que hay que hacer. Y no es porque sepa la vida de alguien y diga, ahorita me agarro. No, Dios sabe que no. Pero es parte de esas cosas que hay que poner en orden. ¿Qué pasó con Edom? Tuvo una escalada, ¿qué dice ahí? Indiferencia, complicidad, tuvo un regocijo maldito, porque esa es la palabra. Se regocijaba de aquellos que mataba, que eran sus hermanos. Se regocijaba cuando veía a los niños y a las mujeres agarrados del cabello y jalados como bestias. Eso es literal, hermano. Había sarcasmo y soberbia en ellos, y era una altanería como nación. En el día de la angustia para unos era un tiempo de altanería y soberbia para otros. Hubo explotación activa. Se entraba a saquear pueblos y dañar a sus hermanos, y había literalmente una traición directa en la cual interceptaban, entregaban esos fugitivos. Voy al punto 3 porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué dice el punto 3? ¿Me ayudan, por favor? La ineludible, ¿qué dice? Justicia de Dios. No hay manera de evitar eso, por más que se quisiera, se tuviera el propósito. El día de Jehová, el juicio final. ¿Cuántos esperamos el día que el Señor nos llame a su presencia? Y que salgan todos los trapitos al sol. ¿Cuántos trapitos tenemos? Tengo un tendedero de vecindad, hermano. ¿Cuántos trapitos sucios tenemos, hermanos? ¿Ya pedimos perdón? A mí me encanta Dios. Hay un libro ya muy viejo y decía, a mí me encanta Dios. Creo que de ahí sacaron muchas cosas. Porque Dios es el único ser divino que, habiendo hecho lo que hayas hecho, si yo vengo a Él, si yo voy a Él, no me echa fuera, y mis pecados son perdonados, son borrados, son echados en lo más profundo, y Él dice, no me acordaré de ellos. Yo bendigo al Señor por eso. Y porque yo a cada rato regreso y me acuerdo de eso que hice cuando era adolescente, y ahí me ando recriminando. Es que soy muy humano, pastor. El madurar como cristiano, hermanos, es esforzarnos en Cristo, su Espíritu Santo en mí, para no andar pecando. No se vale eso de estar cometiendo esos pecados nuevamente, porque se es esclavo del pecado entonces. Pero si el Señor ya me perdonó, si yo ya sé quién es Dios y dice su palabra que me perdona, yo fui sincero con Él y me abrazo a esas promesas del Señor. Él me perdonó todo lo que yo haya hecho antes de esa oración. ¿Qué continúa después de esa oración, de ese perdón que Dios me ha dado? ¿Qué continúa? Por amor a Dios, por agradecimiento a Él, por un compromiso que tengo que Él, me esfuerzo para no andar haciendo, perdón por la palabra, tarugadas. Y aún y a pesar de eso, ¿qué va a pasar? Perdón por el concepto, ahora voy a hacer tarugaditas. Hablo yo de premeditado, hermanos. Propongo en mi corazón, a la Daniel, no contaminarme. Lo propongo en mi corazón. Pero yo, Omar Rodríguez, ¿lo voy a lograr solo? Jamás. El Espíritu Santo en mí se puede, hermano. El cristiano tiene que avanzar. No se puede quedar como en una estación sin metro. No me puedo ahí quedar parado. Necesito avanzar, necesito progresar, necesito cada día más imitar a mi Señor, cada día ser menos yo y más Él.
Y eso no es una enchilada volteada, no es algo que sea rápido, lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva una madurez. Tengo que decir algo. A veces he escuchado más de alguno decir, pues es que ya somos maduros en la fe. Ajá. Yo soy el primero que le puedo decir, sigo caminando. No me atrevo a decir que soy un hombre maduro en la fe. Para mí ser maduro en la fe, ¿qué dice? ¿Qué es algo maduro, hermano? Ya está listo. Y mi Señor, yo sé que cuando Él me llame a su presencia, como no tiene que ver con mis obras, ¿verdad? No tiene que ver con cuánta gente alcancé o no, yo voy delante de su presencia y voy a ser ¿qué? Aprobado por el mero hecho de su sangre preciosa derramada en la cruz por mí. ¿Cuánto hice o no hice para justificar esa salvación? ¿Qué cree? Como yo entiendo que esa madurez perfecta del Señor a mi vida va a ser cuando esté con Él. Mientras tanto prosigo. Si me caigo me levanto las veces que sea necesario. Y Dios me libre de ser un edomita. Y a veces digo, híjole, tampoco un israelita. Bueno, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? La ineludible justicia de Dios, el día de Jehová, el juicio final. Si nos vamos del versículo del 15 al 21, resumen, dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, ¿qué dice ahí el 15? Se hará contigo. Eso en la Biblia y en la teología se le llama ley retributiva. Es decir, lo que tú hiciste, te la van a aplicar. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Cuando habla de ese, tu recompensa será sobre tu cabeza, habla de un principio que usted y yo hemos conocido o escuchado, el principio de la siembra y cosecha. Lo que siembras, ¿qué? Cosechas. Y Dios establece un orden de carácter espiritual y moral para todos aquellos que la deben y no piden perdón. Como hiciste, se hará contigo. ¿Ha oído usted del karma? ¿Cuántos creen en el karma? Calma, pastor. Unos dicen, en esta vida lo que hiciste la pagas. Ah, pero como ya lo pagaste, ya no debes nada. No es así en el tema divino. Lo que se hace, lo que se siembra se va a cosechar, es cierto. Pero algunos piensan, ¿ha oído usted? Y esto incluso es históricamente real. ¿Ha oído usted que hay personas en lo que son los suicidios masivos que tuvimos en las guerras mundiales? Y hubo gente que mató a muchas personas. Fueron asesinos de carácter mayúsculo y muchos de ellos, ¿qué cree? Murieron en sus camas, con sus familias y en paz. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿la pagaron o la van a pagar? Eso se llama ineludible. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí hay algo importante. Abdías, cuando habla de estos versículos, habla de lo que se le llama el día de Jehová. ¿Cómo dije yo? El día de Jehová. Algunos le llaman en esas terminologías el Yom Yahweh, el día de Jehová. El momento en que Dios interviene, el momento en que de forma directa, históricamente, Él castiga la maldad y, ¿qué dice? Vindica el derecho. Pone en su lugar a quien la debe y pone en su lugar al que decidió amar. ¿A quién decidió amar Dios? Dijimos. A Jacob. ¿A quién ha decidido amar a pesar de que es un rebelde? A Israel. ¿Qué pasa si tú llegases y hicieses una declaración de Jesucristo como Señor y Salvador y te plantas en Israel? Y estás ahí parado y haces una declaración así. ¿Quién crees que te va a atacar? Los israelitas. ¿Sabes qué te van a hacer? Te van a patear, te van a cachetear, te van a poner como de manera muy fuerte, hermanos. Te van a maltratar. ¿Qué crees que dicen ellos de Jesús? Por toda la presión que ha habido. Ya están en una postura muy radical. O los que de plano son muy de no me interesa nada.
Esa situación está pasando. Bíblicamente llega el momento que ellos van a levantar sus ojos y van a reconocer a aquel que en el pasado se crucificó, y van a saber que fueron sus padres, y van a decir: nosotros lo crucificamos. Y eso va a pasar, hermanos. Pero me encanta porque el Señor, con amor eterno, a nosotros nos ama, sí, pero a Israel le ama todavía. Algunos se ponen a pelear y dicen: estos sí son de Dios y solamente los judíos mesiánicos no. Y yo tengo mis discrepancias en ese tema, que es para otro tema incluso también, porque el Señor decide amar. ¿Qué cree? ¿El Señor nos ama a nosotros a pesar de que somos pecadores o no? ¿Nos lo ganamos a pulso cada día? No, pero Él nos ama. ¿Qué hace de diferencia con aquellos que son bravos, rebeldes y todo lo demás, y que Dios decida amarlos todavía? Ninguna. Vamos al 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Dios restaura su remanente. Dios siempre conserva un grupo fiel, un grupo de personas que por gracia Dios les bendice, y en el monte de Sión habrá salvación, habrá santidad. Y fíjese, la postura de aquellos en estos tiempos es muy real. La postura de todos aquellos que no quieren nada con Dios. Le ha tocado predicar. ¿Sí predicamos, hermano, el evangelio? A ver, ¿cuántos evangelizamos en esta semana? Alguien levante la mano. Puede bajar su mano. Por eso estamos como estamos. No, es que ya trabajamos en la escuelita bíblica y hubo mucha gente. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. A mí me tocó estar en un velorio en estos días. Me llamaron, no era precisamente alguien que asista a la iglesia. Hubo un tiempo, hace años. Pero dice la Biblia que lo que esté en nuestra mano hacer, si hay oportunidad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que hacer esto para nuestro Señor y no andar viendo como negocio nada de lo que hagamos que tenga que ver con ese reino del Señor. Y cuando vamos al 18 dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Fíjese, hermano, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. ¿Se refiere qué? A lo mismo, a la misma nación, ¿sí o no? Y la casa de Saúl, ¿qué dice? Será estopa, y los quemarán y los consumirán. ¿Qué es Jacob y qué es la casa de José? ¿Qué son? El fuego, la llama. ¿Qué es Esaú? Estopa. ¿Qué tiene que ver la casa de José? ¿Qué tiene que ver la casa de Jacob? ¿Qué tiene que ver Israel en el tema con la casa de Saúl? Dios usa a esa nación para hacer ver que la venganza es del Señor, y usa a aquellos que fueron perjudicados y dañados, y los quemarán y consumirán. ¿Sabes tú que esa nación de Edom ya no permaneció, y quien tuvo que ver en esto trascendentemente, quién fue? La casa de Jacob. Con la diferencia que la casa de Jacob, Israel, fue avalado por el Señor. Y entra ahí: mía es la venganza, usando a la nación de Israel. Está tremendo, hermanos. Está tremendo. Y es un contraste muy notorio. Edom parecía fortaleza infranqueable, terminaría siendo estopa consumida por el fuego del juicio divino, usando a Israel y usando a otras naciones. No todo le tocó a Israel, usando a otras naciones. Y tal pareciera que Israel estaba destruida. ¿Qué cree? Exiliada, destruida, exterminada. Y termina siendo restaurada por el poder de la promesa divina del Señor. 19. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar. ¿Qué dice ahí? Al monte de Saúl, y el reino ¿qué? Será de Jehová. Hay algo importante aquí, hermanos. Mucha gente se opone al Señor. En ese oponerse perjudican y desean perjudicar. ¿Sabe qué está pasando en África? Lo he escuchado. ¿Qué están haciendo? Siguen matando cristianos a escala mayor.
Algunos sabe qué hacen, hermano, literal, les dejan las manos, y esto no es ahí, oía, como quiere llamarle, les dejan la mano así alzada, y tú ves un montón de manos de todas las personas que enterraron vivas, algunas vivas y algunas con su respectivo balazo. Se burlan y tal pareciera que están exterminando a los cristianos. ¿Qué crees que pase? Bíblicamente hablando, a lo que Dios dice que tiene que pasar con aquellos que murieron por su fe, bendito Dios, el Señor bendice y están con Él. Pero ¿qué crees que pase con cada uno de esos tremendos miserables que están matando a los cristianos? Más les valiera no haber nacido, porque Dios es justo y hay una victoria consumada del reino de Dios que ya se está dando, no es para luego. ¿Se acuerda lo que vimos hace poquito? Que Dios mismo es poder, pero también es victoria. Por eso decimos que estamos bendecidos, estamos en victoria. Y cada nación, cada pueblo que incluso le toca morir por su Señor, vive bendecido, muere bendecido, vive en victoria, muere en victoria y es eternamente bendecido y victorioso. Bendigo al Señor por eso. Hay cumplimiento histórico, sigue dándose. Y bueno, quiero dar una aplicación rápida referente a esto de lo que tenemos nosotros que ver. Si me ayudan con la diapositiva en la verdecita, si está ahí luego, ahí debe de aparecer en algún momento. Hay un peligro en cuanto al orgullo en la vida cotidiana. Me ayuda a repetirlo si lo alcanza a leer. Dice, el orgullo es el único pecado que el pecador no ve en sí mismo, pero aborrece en los demás. Me acordó de la astilla y la viga. ¿Quién tiene la viga? El criticón, el que anda nada más viendo qué hace el pobre y abnegado pastor. No tanto así, pero sí, vemos lo demás que hacen los otros, sus equivocaciones, sus yerros, es decir, sus errores, pero no nos fijamos en los nuestros. Hay un peligro del orgullo en la vida cristiana. No nos enorgullezcamos por nada. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento en la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Que no, en esta aplicación y lo que entendamos, que no entremos en ese orgullo en la vida cristiana. Otra más, ayúdenme por favor. ¿Cómo dice Jiré? No basta con no hacer mal. No solamente es esto. A veces pensamos, hermanos, que todo el asunto consiste en no pecar, no haciendo mal. Ahí le voy, hermano, póngame atención. Dice ahí abajito, la indiferencia al dolor, la persecución o las necesidades nos hace culpables. Si yo soy indiferente a la necesidad, al dolor, a la situación de mi hermano, de mi amigo, de mi conocido, y le doy la vuelta, soy como son como aquellos judíos que vieron a aquel que asaltaron. ¿Se acuerda quién le ayudó? Aquel que asaltaron y perjudicaron, el samaritano, el que no tenía que ayudar, no había ninguna obligación. Nosotros tenemos la obligación, no solamente es no pecar, la otra obligación es no hacernos de la vista gorda cuando vemos el daño o aquel que está perjudicado. Una más, ¿me ayudas, Jiré? Rapiditamente. ¿Qué dice ahí? Lo leo por los que no están tan cerca. Cada persona es moralmente responsable ante Dios de sus decisiones. ¿Sí estamos, hermanos? Moralmente somos responsables. No le eches la culpa a otros de lo que estés haciendo mal. Es muy conveniente, pero no es la de ahí. Somos moralmente responsables de lo que hacemos. El juicio divino, a él le voy, hermano, no es una fatalidad arbitraria, es el resultado directo de rechazar la verdad y la justicia de Dios. ¿Tenemos trabajo? Tenemos trabajo que hacer con todo el corazón. Y una más, creo que esa les va a gustar. ¿Qué dice ahí? Gracias. Luego no les doy las gracias por tenerme paciencia, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias. Dese una escapadita ahora que tenga oportunidad y lea en el Génesis qué pasó con Babel, la torre de Babel. Lea los versículos que tienen que ver con Lucifer,
cuando fue retirado del cielo por su soberbia. Y leamos, hermanos, también a Abdías. Démonos un paseo ahí para entender un poquito más de cómo es Dios justo. Y al altivo mira de lejos, y al que se humilla, ¿qué hace el Señor? Vente para acá, hijo. Le levanta, le tiene cerca. ¿Le parece? ¿Oramos? ¿Damos gracias? Oremos. Los que acaban de llegar, sean adolescentes, jóvenes, por favor, les pido estén orando también. No estamos ajenos a la oración. Te damos gracias, Señor. Te necesitamos, Señor. Son lecciones para nosotros cada día que vemos tu palabra y vemos, mi Dios, cómo te agradas del que te busca. Pero también sabemos que eres un juez justo y pagarás, Señor. Dices tú en tu palabra que tuyo es el pago. Te necesitamos, mi Dios, cada día, no importando cuántos años llevemos en tu palabra, congregándonos, estando familiarizados con la vida de iglesia. Eso no es, Señor, la parte medular. Lo más importante es que cada día, con corazones contritos, humillados, nos acerquemos ante tu presencia, reconociendo nuestras faltas y pidiendo misericordia delante de ti. No nos debes nada, Señor. Nosotros nos debemos a ti, te debemos todo y nos debemos a ti. Ayúdanos. Hay gente que está iniciando su carrera contigo en estos días. Hay gente que está reiniciando ese camino contigo. Algunos que tenemos años haciéndolo y nadie puede presumir nada. Todos somos iguales delante de ti. Y te agradecemos porque has puesto en nosotros tu Espíritu Santo para tener entendimiento de la urgente necesidad de buscarte con todo nuestro corazón y agradarte, sabiendo, mi Dios, que tenemos limitantes y no por eso debemos de dejar de buscarte. Tenemos cosas, Señor, en las cuales te fallamos y debemos y necesitamos pedirte perdón, acercarnos a ti y esperar oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos. Bendice, Señor, el que lleva más tiempo congregándose, el que lleva apenas unas horas, un tiempo apenas. Bendice a aquel que lleva años en el Evangelio como aquel que empieza. Bendice a estos pequeños que son sus primeras clases bíblicas, como aquellos que ya llevamos años teniéndolas o compartiéndolas. Estamos, Señor, para servirte y para amarte. Si hay algo en nuestro corazón, Señor, que no hemos entregado a ti, queremos entregarlo, pedirte perdón y rogarte, Señor, en el caso que sea necesario, vuélvenos el gozo de la salvación. En aquellos que es el inicio de nuestro caminar contigo, Señor, que haya perdón tuyo, que haya humillación y entrega a ti. Y que en todas las cosas tu nombre, tu bendito nombre sea glorificado. Te damos gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Le parece? Demos una ofrenda de palmas, hermanos.